Hola, buenas noches. Estamos aquí en el programa Platiquemos de miastenia gravis. Hoy vamos a hablar de los efectos secundarios, ya hemos tenido la primera parte, pero en esta ocasión vamos a hablar de los corticoides con la doctora Giselle Monsalve de Colombia. Este programa es auspiciado por la Fundación Unidos contra la Miastenia Gravis y les damos la más cordial bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias como siempre por la invitación, encantada de estar aquí. Como el tema es bastante extenso, voy a dar inicio de una vez. Voy a empezar a compartir la pantalla y empezamos. Hay mucho que hablar sobre corticosteroides, bastante. Hay bastante tela que cortar, voy a tratar de darlo muy despacio, de la manera más simple posible, porque entendiendo cómo funciona el medicamento y la hormona, sabremos qué podemos esperar de ella, tanto cosas buenas como cosas malas. Los corticosteroides comprenden, al menos en cuanto a medicamentos, la prednisolona, la betametasona y todos los que terminen en similar. Los más conocidos o que más usamos son prednisolona de Plazacort y en el caso de algunas crisis, la metilprednisolona. Nuevamente me presento a quienes no me conocen, mi nombre es Giselle Monsalve, yo soy colombiana, médica general, pero también paciente con miastenia gravis generalizada desde el año 2016. Ahí están mis redes sociales por si quieren contactarme. Siempre arranco la advertencia en este tipo de conferencias de que las reacciones adversas que voy a presentar pueden o no presentarse. Es decir, todos reaccionamos diferente a todos los medicamentos. Entonces, algunas personas pueden presentarlas y otros no, como algunos presentarlas todas y otros unas pocas. Esto que voy a mencionar está basado en estadísticas, teniendo en cuenta el mecanismo de acción y por supuesto los reportes de compañeros y otros pacientes que los usan y pues han manifestado estas molestias. Incluso hay personas que llegan a sentir todo lo contrario a lo que deberían sentir con un corticoide. Por ejemplo, tengo personas que tomando corticoides bajan de peso y otras que incluso les hacen perder el apetito. Como ven, todo depende y varía de persona a persona y eso es normal, eso está bien. Pero entonces aquí vamos a tratar los que se presentan de forma más común. Lo primero que debemos tener en cuenta para entender el manejo de los corticoides y por consiguiente las cosas que nos pueden presentar es que nosotros producimos por nosotros mismos sustancias similares a estos medicamentos. En concreto, una hormona que se llama cortisol. ¿Y qué hace ese cortisol? Se secreta en la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es una glandulita que todos tenemos en los riñones, ahí donde ustedes saben que están los riñones en la parte baja de la espalda, arribita este triangulito que se ve aquí que reposa sobre el riñón, está la glándula suprarrenal. Y esta glándula secreta este cortisol y estos corticoides endógenos, o sea, sustancias propias de nosotros. ¿Por qué las secretan? Porque los corticoides son hormonas necesarias para la vida. Son sustancias que son necesarias para nuestro metabolismo. Y estos medicamentos que tomamos simplemente simulan la acción o desencadenan las acciones que normalmente en todos los seres humanos se presentan con los corticoides. Como siempre que hablamos de los corticoides pensamos solamente en lo malo, en que me va a engordar, me va a hinchar, un montón de cosas. Vamos a hablar primero de lo bueno, porque es que si los usamos es por algo, porque realmente presentan cosas buenas. Los corticoides, como ya mencioné, son unas sustancias que nosotros ya producimos en nuestra glándula suprarrenal, solo que obviamente las cantidades son mínimas, las necesarias para que se den ciertos procesos en nuestro cuerpo, que tiene que ver más que todo con el metabolismo del colesterol, el metabolismo del azúcar, las proteínas, los calcios, el calcio y los huesos, el sistema inmune, muy importante porque de allí deriva el uso en las enfermedades autoinmunes, funcionamiento del corazón, del sistema nervioso y también del equilibrio de los líquidos y el sodio y el potasio. El corticoide es necesario. Nosotros necesitamos corticoides en nuestras vidas.
Las personas que no producen corticoides, porque hay personas que nacen con esta falencia, tienen graves consecuencias. Esa enfermedad se llama enfermedad de Addison y es algo que es delicado. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Porque quiero que estemos atentos de que todos los efectos adversos y como efectos beneficiosos que tienen los corticosteroides es porque está relacionado con su funcionamiento normal en todos los seres humanos. Es un equilibrio. ¿Qué hacen los corticoides dentro del cuerpo? Porque es que ahí es donde vamos a entender qué reacciones adversas son las que nos trae. Resulta que el corticosteroide baja los niveles de calcio en la sangre, porque baja su nivel intestinal, baja el potasio también. Miren que esta es una de las claves de por qué muchos de nosotros se nos baja el potasio. Resulta que el corticosteroide bota potasio por el riñón. Predispone a que nosotros estemos botando potasio. Entonces, esa es una de las razones. Disminuye la cantidad de linfocitos T. Vean esto tan importante. Resulta que, como algunos saben, nuestra enfermedad es por un desorden en nuestras defensas. ¿Cuáles defensas? Tiene mucho que ver unas células de nuestra defensa que se llama linfocitos T. Y los corticoides disminuyen la cantidad de esas células. Menos de estas células, pues hay menos ataque a nosotros, podemos mejorar, ¿verdad? Entonces, esta es una de las principales claves para entender por qué nos puede hacer bien. Como decimos, disminuye los niveles de defensa y la señalización. ¿Qué nos puede aumentar estas sustancias? El azúcar, eso lo sabe mucha gente, nos predispone a tener alto el azúcar, aumenta el ácido en el estómago, por eso es que producen gastritis, aumenta el sodio en la sangre, miren, bota potasio y aumenta el sodio, eso es algo que produce el mismo cortisol. Y, como decimos, produce un estado de alerta en la persona, ya vamos a ver eso más adelante. Los corticoides son indispensables para la vida a dosis mínima. Generalmente en un día podemos secretar 20 miligramos. ¿Cuántos miligramos consumimos nosotros normalmente de prednisolona? 50, 30, 60, 100 miligramos de corticoides, mucho más alto de lo que es una dosis que nosotros mismos producimos en nuestro organismo. Entonces, allí también se producen efectos adversos porque para controlar las enfermedades necesitamos usar dosis mucho más altas que las que el cuerpo está acostumbrado. Este cortisol también aumenta en otras situaciones como el estrés. Cuando hay muchísimo estrés, el cortisol se eleva. Cuando hay fiebre, el cortisol se eleva. Y también, por ejemplo, cuando tenemos hipoglicemia, ¿les ha pasado que de pronto están de afán y no alcanzan a almorzar, no alcanzan a desayunar? Y pasan las horas, pero tu cuerpo sigue funcionando. Digamos, me cogió la tarde para ir al trabajo, no alcanzo a desayunar y solamente vengo a comer a la hora del almuerzo, que es el mediodía. Miren todas las horas que pasé sin comer nada y sin embargo mi cuerpo sigue teniendo energía, mi cuerpo sigue funcionando, sigo hablando, sigo moviéndome, mi corazón sigue latiendo, mis pulmones siguen respirando. ¿De dónde saca esa energía el cuerpo si yo no he comido nada? El cortisol está involucrado, porque él es el que ayuda a compensar esos ayunos y es la razón del por qué seguimos funcionando. Entonces, miren que los corticoides realmente no son algo malo como tal. En síntesis, el cortisol es la hormona que hace que nosotros entremos en un estado de alerta. Anteriormente, en la antigüedad, pues cuando éramos de pronto una civilización un poco más salvaje, teníamos que salir a cazar el alimento. Y para podernos defender, el cuerpo tiene que entrar en un estado de alerta, los sentidos tienen que estar más aguzados, el corazón latirle más rápido para que mande más sangre a los músculos, estar más preparado. El cortisol hace eso y realmente casi todas las manifestaciones que tenemos por la toma de corticosteroides tienen que ver con un estado de alerta prolongado. Ya lo vamos a ver. Los corticoides no solo se usan en miastenia gravis, los corticoides son una maravilla para los médicos porque realmente nos sirven para todo. Podemos mandarlo para casi cualquier cosa y son muy útiles en todas esas cosas.
desde artritis, alergias, asma, problemas respiratorios de cualquier tipo, tratamiento del cáncer, es decir, muchísimas personas consumen corticoides alrededor del mundo y en muchísimas enfermedades, no solo las raras, sino en unas más comunes, por ejemplo, la artritis o incluso alergias como tal, alergias de la piel, dermatitis, todas esas personas usan de los corticoides, ya sea inhalados, en pasta o en cremas, con cualquier presentación. Pongo esta tabla aquí para que vean los diferentes tipos de corticoides que hay. Señalo aquí la prednisolona y el deflazactor porque es con el que más estamos acostumbrados y vemos que dependiendo del corticoide que usemos tienen un periodo de duración diferente. La prednisolona y el deflazactor pueden durar en la sangre desde 12 a 36 horas. ¿Por qué es importante saber esto? Porque algunos médicos o especialistas pueden indicarnos tomar el corticoide día de por medio, dependiendo de la dosis que quieren alcanzar. Entonces simplemente lo pueden usar a veces 1 o 2 veces al día o día de por medio porque se lo pueden permitir debido a al tiempo de duración que dura el corticoide en la sangre. Ahora sí vamos a pasar a la miastenia gravis. ¿Por qué nos formulan corticoides y por qué mejoramos con eso? Siempre traigo esta gráfica y perdonen que siempre les traigo la misma, pero es para que nosotros siempre recordemos cómo se produce la miastenia y así saber en qué parte actúa el corticoide. Recordemos que el cerebro, para hacer que se nos mueva un músculo como estos dedos de mi mano, manda la señal desde el cerebro a través del nervio al músculo y que para que eso se dé se tiene que liberar una sustancia que se llama acetilcolina. Eso ocurre en todos los seres humanos. Pero las personas que tenemos miastenia gravis no es posible que esa acetilcolina entre al músculo porque hay un señor anticuerpo, como este policía que está aquí, que bloquea la entrada de la acetilcolina a ese músculo. Entonces, si no puede entrar la acetilcolina, pues no hay movimiento y ahí es cuando nosotros nos fatigamos. Esa es la principal de la miastenia. ¿Qué hace entonces el corticoide? ¿Cómo nos ayuda? ¿Qué es lo que hace? Fíjense que hace varias cosas. Yo solo creía que bajaba las defensas, pero no. Fíjense que investigando hace otras cosas. El corticoide, a largo plazo, anula la acción de los anticuerpos y las defensas que nos atacan. Entonces, como actúa como inmunosupresor, pues hay menos defensas atacándonos y por eso hay más receptores de acetilcolina disponibles y la acetilcolina puede entrar y nosotros movernos. Esa es una de las tantas. Pero lo otro que yo no sabía es que el corticoide puede también hacer que la acetilcolina entre por otros lugares al músculo. Puede abrir nuevas entradas de la acetilcolina al músculo. Por eso coloco aquí esta ventanita. Si la puerta está cerrada, él abre una ventana para que la acetilcolina para que la acetilcolina entre. ¿De dónde saqué yo todo eso? Mira que hay muchísimos artículos, aquí solamente coloco algunos de los que me basé. Los corticoides ayudan a que la acetilcolina entre al músculo. Resulta que yo me interesé mucho en investigar esta parte por una razón. En el 90% de mis crisis, que son con parálisis respiratoria y todo, yo he salido muy rápido con el uso de corticoides a dosis altas. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué salgo tan rápido? ¿Por qué me hacen tanto bien los corticoides tan rápido? Porque si tenemos en cuenta que el corticoide solamente actúa bajando las defensas, eso no tiene por qué darse rápido. Para que nos baje las defensas tiene que pasar mínimo 15 días, 20 días, un mes. Por eso algunos compañeros los toman y no sienten ninguna mejoría los primeros días, sino ya casi siempre a los 15, 20 días de estarlos usando. Pero en algunos pacientes como yo, este corticoide actúa de inmediato, prácticamente a las horas y nos levanta. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y al estar investigando y consultando me di cuenta que en efecto esto es lo que ocurre. Y esto sí se da mucho más rápido. El corticoide al inyectarse abre nuevos sitios para que la acetilcolina pase y por eso nos puede mejorar rápidamente.
En síntesis, entonces, en resumen, ¿qué hace un corticoide? Es un inmunosupresor, baja las defensas, ayuda a la piridostigmina, o sea, el mestinol. Hay también reportes de que al tomar corticoide se potencia el efecto del mestinol o piridostigmina y por eso nosotros podemos mejorar más. Aumenta la cantidad de receptores de acetilcolina, lo que decíamos de que a la puerta cerrada abre una ventana para que entre. Puede demorar más o menos 1 o 2 semanas en hacer efecto. Incluso algunos compañeros pueden sentir que se empeoran cuando lo toman al principio. Es el único de los medicamentos para miastenia gravis que tiene efecto inmediato y a largo plazo. En algunos pacientes, los corticoides pueden sacarlos de las crisis. Cuando no hay disponibilidad de inmunoglobulinas o no hay disponibilidad de plasmaféresis, una dosis alta de corticoide nos puede ayudar a salir de la crisis por ese efecto inmediato que mencionamos ahorita. Es muy, muy útil cuando no hay disponibilidad de lo otro o cuando estamos en un hospital de bajo nivel que no cuenta con especialistas. Este medicamento puede salvar vidas de manera rápida. Coloco esto aquí porque yo amo, adoro, a pesar de todo lo malo que puede llegar a producir, amo la metilprednisolona, porque este es el medicamento que a mí me ha sacado de las crisis en el 90% de las ocasiones. Y conozco, obviamente, sé todo lo malo que puede hacer, pero es muy buena, es barata y si la tienen a la mano puede ayudar muchísimo, obviamente con un acompañamiento médico. Los corticoides se toman a dosis de 1 a 2 miligramos kilo, o sea, si alguien pesa 50 miligramos, lo puede tomar hasta 100 miligramos al día y puede espaciarse de forma interdiaria dependiendo del esquema que proponga pues el médico tratante. Los corticoides nunca se deben suspender de inmediato. Por más aburridos que estemos, no los podemos suspender de inmediato y ya les voy a decir por qué. Ahora sí empezamos con las reacciones adversas. El corticoide, específicamente en el cerebro, puede hacer que nos dé depresión, agitación, o sea, nos ponga ansiosos, como con palpitaciones, como que no nos hallamos, ideas suicidas en el peor de los casos, trastorno bipolar, o sea, me dan ganas de reírme porque sí, ganas de llorar porque sí, y en un momentito, y hasta psicosis, o sea, escuchar voces o ver cosas donde no las hay. Aunado a lo difícil que es llevar una enfermedad invisible crónica, está también el efecto del corticoide. Entonces, todo esto puede hacer que anímicamente, mentalmente, nos afecte muchísimo la toma de un corticoide. ¿Qué otra cosa dan los corticoides? Úlcera gástrica, gastritis, no les arde mucho acá arriba en el estómago, puede ser el corticoide. También puede dar gases, sensación de llenura, o cuando sentimos como si acabáramos de comer y estemos repletos, ahí está también involucrado, o puede estar involucrado el corticoide, porque aumenta el ácido en el estómago, como vimos al principio de la charla, eso puede ser lo que está pasando. Puede dar presión alta, porque como vimos al inicio, los corticoides aumentan la cantidad de líquidos y aumentan la cantidad de sodio. Como no permite que se elimine la sal del cuerpo o el sodio, pues entonces aumenta la presión. La sangre, digámoslo así, de una manera tosca, se pone un poco más pesada y entonces se vuelve más difícil de circular. Y en ocasiones es tanta la cantidad de sodio que incluso se sale por fuera de los vasos sanguíneos y ahí es cuando nos hinchamos y sobre todo en las partes de las piernas. Los ojos. Uno de los riesgos de tomar corticoides más o menos de 2 a 5 años continuos es la aparición de cataratas o de glaucoma. Catarata es cuando, como ven en la foto, el ojito se pone blanco y no podemos ver bien por él, y glaucoma es cuando el ojo aumenta mucho la presión dentro del ojo, porque dentro del ojo
tenemos líquido también. Entonces imagínense si no podemos botar ese líquido que se está recambiando constantemente con el corticoide, puede dejar de hacerlo y acumularse y el ojo aumentar su presión dentro de intraocular y provocar el glaucoma. La piel. Resulta que los corticoides, como alteran el sistema inmune, también alteran el sistema de cicatrización de heridas y por ello ahí también rompen proteínas. Muchas cosas como los huesos, nuestra piel, nuestro cabello, están hechos de proteínas. Y como el corticoide las rompe, pues entonces se vuelve débil. La piel se nos puede agrietar, se nos puede poner roja, se nos pueden formar moretones, las heridas pueden demorar en sanar o incluso el cabello se nos puede debilitar y caer. Lo otro, uno de los síntomas más preocupantes de los corticoides es que aumenta el azúcar en la sangre y el colesterol también. Aumenta las dos cosas. ¿Por qué? En el cuerpo nosotros tenemos otra hormona que se llama la insulina. Sí, es la misma que se aplica a los diabéticos con una jeringa. La insulina también es una hormona que nosotros producimos dentro del cuerpo. Y la insulina y los corticoides no se llevan bien. Ellos son antagonistas. Y el uno dice negro, el otro dice blanco. Cuando nosotros tomamos muchos corticoides, la insulina también se alborota y se altera y con ello puede hacer que no se controle el azúcar y por eso es que tiende a subir. Lo otro es que en niños, cuando toman muchos corticoides, puede haber riesgo de que no crezcan lo suficiente por aquello de que altera la composición de los huesos. Y ya en adultos nos puede dar osteoporosis por lo mismo. Como vimos al principio, altera la cantidad de calcio, ya saben que el hueso necesita calcio, y con esto nos puede poner débiles los huesos y dar osteoporosis. Aumento de peso, este es el que sabemos todos que puede ocasionar, pero ¿por qué no sube de peso? La principal es que el corticoide distribuye la grasa, hace que se acumule más en la barriga, en la cara y acá atrás en la espalda, que por eso es que a veces parece que lleváramos una joroba atrás, pero es grasa que está acumulada allí por culpa del corticoide. Aumenta también de peso porque aumenta el apetito. Algo que pocas personas saben es que la insulina da mucha hambre también. Entonces, como la insulina está alborotada por culpa del corticoide, nos va a provocar mucho apetito y de repeso apetito por cosas que no son buenas, como por ejemplo dulces, harinas, este tipo de cosas. Entonces, por eso aumenta de peso y nosotros, claro, si estamos irritables, deprimidos, no tenemos un buen control de nuestras emociones, nos vamos a dejar llevar por todas estas cosas. Muchos, hasta yo lo hago, cuando estamos deprimidos o estamos muy alegres, pues comemos como para desahogarnos un poco. Entonces, esa es una de los motivos. Y por supuesto, como aumenta el colesterol y los depósitos de grasa, pues nos vamos a engordar. Es lo otro que hacen los corticoides, porque hacen muchas cosas más. Dolores musculares. Si aparte del mestinón, que también dan calambres, porque el mestinón da calambres, como lo vimos en la charla pasada, el corticoide también da mucho dolor muscular, porque como dijimos, él afecta la cantidad de proteínas del cuerpo. Para nosotros formar músculo necesitamos proteína, el corticoide altera esa proteína y por eso puede alterar los músculos, volverlos débiles y también dar dolor. Irregularidades menstruales. A muchas mujeres nos ocurre con los corticoides que cuando los tomamos se nos puede ir la menstruación o al contrario, venirnos más veces en el mes. Y esto es porque el corticoide altera las hormonas sexuales, la testosterona, la progesterona y todo eso, que son las que regulan nuestro ciclo sexual, lo altera el corticoide. En los hombres puede ocasionar también que disminuya la cantidad de espermatozoide o incluso, digamos, alterarles la libido. También en mujeres se puede alterar la libido. Entonces, allí también afecta el corticoide. Miren lo chistoso de los corticoides. Debilita el cabello y hace que se caiga, pero también puede hacer que salga cabello en otras partes del cuerpo. Entonces es algo contraproducente. Puede hacer que nos dé hirsutismo. ¿Eso qué quiere decir? Vello en aquellas partes que, digamos, se consideran un patrón de masculinización. Por ejemplo, barba, bigote, pecho y también la parte perineal.
puede hacer también que se nos caiga. Y como el cortisol puede hacer que nos estresemos también, entonces el mismo estrés hace que se caiga el cabello. Todo depende de la predisposición genética de nosotros. Vuelvo y repito, a algunos les da unas cosas, a otros otras. Y el efecto que más nosotros conocemos, que nos va a bajar las defensas, nos va a predisponer a más infecciones, ya sea infecciones de garganta, resfriados, e incluso infecciones urinarias o vaginales, en el caso de los hombres también uretritis, todos los posibles infecciones que normalmente nosotros estamos protegidos por nuestro sistema inmune, como va a estar debilitado por el corticoide, pues también nos va a predisponer a infecciones. En esta gráfica resumimos entonces todo lo que nos puede producir los niveles altos de corticoides, que sería lo que se conoce como síndrome de Cushing, que es la cara de media luna, la obesidad aquí central, la jorobita aquí atrás en la espalda, nos puede poner manchas en la cara como negras, eso se le llama acantosis nigricans, también puede aparecer en la axila, unas manchas como negras en esa zona o en el cuello también puede pasar. Puede hacer que nos dé taquicardia, palpitaciones. Al contrario del mesquinón que nos daba un ritmo cardíaco bajito, este nos alborota la frecuencia cardíaca que nos puede dar palpitación. También presión alta, curación inadecuada de heridas, pérdida de la masa muscular. Por eso algunos que han tomado corticoides mucho tiempo se ven muy gorditos en la parte del centro, pero las piernas son delgaditas por la redistribución de la grasa. Ahora sí, ¿qué pasa si yo, porque estoy aburrida de tomar corticoides, decido que a partir de mañana no voy a tomar ninguno? Puede pasar algo muy grave que se llama insuficiencia suprarrenal. ¿Eso qué es? Hagamos de cuenta que yo siempre almuerzo, digamos, en la casa de una prima, porque ella es muy querida y entonces me invita todos los días a almorzar. Todos los días voy y almuerzo donde ella. Pero un día de la nada llego a la casa y no la encuentro por ninguna parte. Y resulta que me llama y me dice, ay, qué pena, prima, me fui del país, me fui a vivir a España y ya no hay quien le haga de comer a usted. ¿Qué va a pasar conmigo? Yo no hice mercado para el mes porque tenía donde almorzar, no tengo, digamos que tampoco aprendí a cocinar porque tenía quien me cocinara. Entonces, yo entro en una crisis porque no encuentro quién me va a cocinar por ese día y por el resto de la vida. Y mientras aprendo a cocinar, hago mercado, consigo dinero para el mercado, pues entonces no voy a tener que comer y eso va a demorar un tiempo. Con los corticoides pasa lo mismo. Como vimos al principio, el cuerpo produce corticoides, los produce de forma normal. Pero si yo le estoy dando corticoides por medio de una pasta, si yo estoy tomando todos los días prednisolona, el cuerpo es perezoso. El cuerpo dice, ¿para qué voy a producir corticoides si ya aquí me están dando corticoides en una pasta? No, el cuerpo deja de producir corticoides. No lo hace más. ¿Para qué? Invierte esos esfuerzos en otra cosa. Deja de producir el corticoide. Entonces, si yo el día de mañana no vuelvo a tomar corticoides, no vuelvo a tomar mi prednisolona, mi deflazacor, me voy a quedar sin corticoides. Me voy a quedar sin ellos por mucho tiempo. Y como vimos al principio, el corticoide es necesario para la vida. Sin corticoides, ¿cómo voy a metabolizar grasas? ¿Cómo voy a metabolizar proteínas? ¿Cómo voy a hacer tantas funciones de la vida? Eso es lo grave de nosotros quitar el corticoide de forma abrupta, porque como el cuerpo se acostumbró a que le estamos dando corticoides y un momento a otro se los quitamos, vamos a entrar en algo gravísimo que se llama insuficiencia suprarrenal. Y por supuesto, si teníamos la miastenia controlada gracias a esos corticoides, pues se nos va a reactivar. Se nos va a reactivar. Y eso, las dos cosas juntas, puede ser algo bastante grave. ¿En quiénes se puede dar este tipo de problema al retirar el corticoide? En aquellas personas que lleven 2 semanas de tratamiento continuo a dosis altas.
a dosis muy altas. O sea que si de pronto a mí me recetaron corticoides 8 días, de lunes a lunes de la semana, solamente tomarlos 8 días, y digamos si yo peso 70 kilos y estoy tomando solo 30 miligramos, no va a haber ningún problema aunque yo los quite al otro día, porque va a ser solo una semana y es una dosis mínima. Lo mismo los que toman 5 miligramos, no habrá ningún problema. Pero si los estoy tomando a dosis altas, que son las que generalmente se manejan para la miastenia y para otro tipo de enfermedades autoinmunes, corro el riesgo de que me dé este problema. Este síndrome puede durar de 6 a 10 meses y su única manera de tratarlo es de darle nuevamente el corticoide y empezar a desajustarlo. Ya les voy a decir qué síntomas me produce este síndrome suprarrenal, de insuficiencia suprarrenal. Lo primero es síntomas físicos y síntomas psicológicos, porque ya vimos que el corticoide afecta el cerebro. Entonces, obvio, voy a tener tanto síntomas físicos como psicológicos. ¿Cuáles son los físicos? Anorexia, o sea, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, pérdida de peso, astenia, o sea, algo parecido a la miastenia, pero en realidad es como un cansancio, como una soncera, como algo como cuando no hemos dormido mucho tiempo. Obviamente los síntomas propios de la miastenia, alborotados, mucho dolor de cabeza, dolores en todo el cuerpo, dolores en las articulaciones también, vamos a tener baja la presión, puede persistir la taquicardia, o sea, las palpitaciones, puede dar fiebre y también descamación en la piel, puede dar una reacción como una dermatitis en la piel. Y los psicológicos que considero que también son muy graves son cambios de humor y la habilidad emocional, o sea, lo que vimos al principio que también podía ser psicosis y eso puede ser algo que se manifieste en este síndrome, delirios, estados psicóticos y todo eso. El tratamiento de esto es volver a dar el corticoide. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones generales cuando estamos tomando corticoides? Son muy difíciles porque la mayoría son dietarios. Bajo consumo de sal y bajo consumo de azúcar. Muy difícil. Yo sé que es muy difícil, pero si se controla, se puede lograr que no nos hinchemos tanto, ni nos subamos tanto de peso, ni que la presión se nos suba tanto. También podríamos evitar la diabetes. Entonces, baja sal, bajo azúcar y también colesterol. La actividad física. Tenemos miastenia gravis y pensar en hacer ejercicio fuerte es impensable, yo sé. Pero cualquier actividad física, por mínima que sea, va a activar nuestros músculos y nuestro metabolismo y hará que el corticoide se metabolice mejor y no haga tanto efecto adverso. Va a activar la circulación para que no nos hinchemos y además nos va a ayudar con la osteoporosis. El ejercicio ayuda a que el hueso se fortalezca y nosotros vamos a poder evitar con esto que se pierda el calcio de los huesos. Actividad física, por mínima que sea, una caminata, un estiramiento, solamente un estiramiento va a activar nuestros músculos. Lo mínimo que podamos hacer es mucho más que cuando no podemos hacer absolutamente nada. Las estrías que nos salen por culpa de los corticoides, sobre todo en la barriga. Las estrías son algo muy difícil de manejar y por ello lo que siempre se recomienda es prevenirlas. ¿Cómo se previenen? Usando una crema humectante, pero no cualquier crema, una crema de verdad que sea muy humectante, como un aceite de mu o alguna cosa así. Y se frota en aquellas partes donde sabemos que pueden aparecer las estrías, como por ejemplo el abdomen. Si ya aparecieron las estrías, lamento decirlo, pero es poco lo que podemos hacer sin intervenciones, digamos, por parte de un dermatólogo. Pero existe algo que se llama el ácido retinoico. Los retinoides son muy buenos para despigmentar y los podemos usar para ayudar a despigmentar un poco estas estrías. No es rápido, es muy demorado y mientras estemos tomando corticoides es muy difícil de controlar, pero es algo que podemos hacer. El ácido retinoico tiene también ciertos efectos adversos, es una loción que uno se unta, pero yo no recomiendo usarla por nosotros mismos, debemos consultar para que el médico nos explique bien cómo es que lo vamos a usar, porque el ácido retinoico solo no puede recibir luz solar, se aplica solo de ciertas maneras, entonces
es una alternativa, pero siempre consúltenlo con su médico tratante. Psicoterapia. No podemos pasar por alto las alteraciones psicológicas que da el corticoide. Por favor, si tienen la manera, si conocen a alguien, o si tienen forma de practicar meditación, yoga, cualquier cosa que ayude a nuestros nervios, hagámoslo. Tenemos que hacerlo. Echemos mano de un psicólogo, un psiquiatra, lo que sea, pero es que esto es real, nosotros no nos hacemos, es que esto es real, esto ocurre, y como es real, hay que usar las herramientas para eso. Siempre echemos de mano de un psiquiatra o un psicólogo, o mínimo de alguna espiritualidad. Si eres religioso, entonces en la fe; si eres de otro tipo de creencias, entonces con reflexión, con meditación, con lo que quieran, pero háganlo, por favor. Si nosotros nos cansamos del corticoide y ya sabemos que definitivamente no lo podemos quitar de una porque vamos a hacer una insuficiencia en nuestro cuerpo, entonces debemos decirle a nuestro médico que eso es lo que queremos hacer para que nos dé un esquema de destete de corticoides. Si eso no es posible, sobre todo ahorita que estamos en pandemia y en cuarentena y es tan difícil encontrar a veces citas con un médico, menos con un neurólogo, entonces podemos usar el esquema más común, que es 5 miligramos cada 15 días. Ejemplo, yo estoy tomando 50 miligramos todos los días, pero entonces lo quiero empezar a quitar. Entonces, el lunes voy a empezar a tomar 45 miligramos por 15 días. A los 15 días voy a tomar 40 por otros 15 días. Luego, 35 por otros 15 días y así. Y así me voy a ir yendo. Hay muchos más tipos de esquemas, pero este es el más común y el que podemos hacer en casa. Hay muchos esquemas mejor elaborados, por supuesto. Hay unos que empiezan con el 75% de la dosis, luego el 25% interdiario, en fin, hay muchos más complejos, pero este es el más sencillo. Pero solamente úsenlo cuando de verdad estemos dispuestos a dejar de tomarlo y cuando no tenemos la posibilidad de acudir con un médico. Otros medicamentos se pueden usar para contrarrestar los efectos adversos, pero como siempre les digo, esto tiene que ser de mano con el médico tratante. No nos automediquemos, por favor. Suplementos de calcio. Hay un medicamento que se usa para la osteoporosis, que es el alendronato. No les voy a decir dosis porque esto es calculado para cada persona con un médico tratante. La vitamina D3, muy buena. La vitamina D3 también contrarresta mucho el corticoide, tampoco se llevan bien, entonces es muy buen medicamento para tomar en este caso. Magnesio, y aquí me faltó mencionar la metformina para aquellos pacientes que ya estemos muy sobre nuestro peso, estemos muy obesos y ya estemos empezando a mostrar signos de prediabetes, como podemos decirlo así, que se tomaría también de forma regular para contrarrestar o prevenir la llegada de la diabetes. Y listo, eso fue todo por ahora. Me pasé unos 5 minutos, 35 minutos, pero pues muy bien. Vamos a abarcar todo lo que tenía pensado. Hay mucho más de los corticoides, pero esto es lo más sencillo que encontré para que todos podamos entender, pero espero que de alguna manera les haya quedado claro. Sí, Giselle, pero aún así tenemos preguntas. Hay algunas en el chat, pero quiero ver si alguien tiene algo que preguntar, que quiera abrir el micrófono. Alan, adelante. Hola, yo tengo una pregunta. Yo tengo el síndrome de Cushing, ya, por tomar dosis muy altas de Trixona, ya. Digamos, casi no como, casi no me apetito, y cuando me como algo me da malestar, me da dolor, ya. Y aunque no coma, sigo ganando peso. ¿Eso a qué se puede ver? ¿Es lo mismo de Trixona o sea de otra cosa? No, sí es. Si sigues tomando dosis altas de corticoides, esto se va a presentar mucho más de seguido. Como decía al final, hay pocas cosas que podemos hacer para contrarrestarlo. Los que mejor lo hacen son los endocrinólogos. De hecho, muchos de los consejos que les doy aquí es porque un endocrinólogo me asesoró también
más que todo, si el caso es muy severo, si tu índice de masa corporal está muy alto, hay que echar mano de otros medicamentos que ayuden a contrarrestar, como la metformina que estaba mencionando, el Orlistat, que es un medicamento que ayuda a bajar el colesterol que ingerimos, y por último, pues ya dependería de qué otras manifestaciones hay, intentar hacer algún tipo de actividad. No estoy diciendo irnos al gimnasio, no estoy diciendo ir a trotar, no, pero algún tipo de movimiento en el día, todos los días, que active el metabolismo de estos azúcares para que dejemos de ganar peso. Ok, muchas gracias. Gracias, Giselle. En el chat, vamos a ver, ahí nos hace una y una. En el chat hay una, dice, ¿puede producir irritabilidad en el carácter? Sí, como mencionamos, ahí está, y por varios motivos. El principal es que hay receptores en el cerebro, el segundo es porque nos vuelve más vulnerables a las acciones de la adrenalina. ¿Han visto que cuando alguien está muy ansioso dicen que tiene mucha adrenalina? Bueno, es cierto, hay una hormona, un neurotransmisor, perdón, que se llama adrenalina, que es el que nos hace poner alerta, y el cortisol hace que esta adrenalina actúe más, y entonces nos va a poner muy irritables y de mal genio. Ya, ok, gracias. ¿Alguien quiere abrir el micrófono? No, bueno, seguimos con, hay otra pregunta aquí en el chat. Dice, ¿cómo actúa el cortisol cuando se hace el ayuno? Es muy interesante. No lo puse ahí porque ya me alargaba mucho. Cuando nosotros estamos en ayuno, entonces el cerebro activa un mecanismo de defensa que es coger nutrientes de nuestras reservas. Pero el cortisol lo que hace es aumentar la cantidad de azúcar en la sangre. ¿Cómo la hace? Va al hígado y en el hígado indica que se empiece a fabricar azúcar, glucosa. El azúcar es de las cosas más importantes para que funcione el cerebro. Pero no estoy diciendo que para volvernos inteligentes tenemos que comer chocolate. No, el azúcar es un combustible. El cerebro no puede quedarse sin azúcar, ni un minutico. Entonces, cuando se detecta que estamos en ayuno y se están bajando nuestros niveles de azúcar, el cortisol va al hígado y hace algo que se llama gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir eso? Que va y hace que el hígado coja de donde haya, coja de la grasa, coja de la proteína, coja de donde haya en nuestro cuerpo para que produzca azúcar y ese azúcar poderlo llevar al cerebro. Entonces es a través de la gluconeogénesis, la glucogenólisis, lo que hace que nosotros podamos seguir funcionando en el ayuno y es gracias al cortisol. Muchas gracias. A ver, Naomi levantó la mano, adelante. Quería preguntar. Aquí. Buenas noches. Creo que sí me escuchan. Sí, adelante, adelante. Quería preguntar si el síndrome de Cushing puede desaparecer o no. El síndrome de Cushing puede desaparecer, pero sin corticoides. Desgraciadamente, ¿por qué? Porque como vimos al principio, las dosis mínimas de corticoide que necesita nuestro cuerpo son muy bajitas, 20 miligramos del día, incluso menos en situaciones de cotidianidad. En estrés necesitamos mucho más, necesitamos 400 miligramos al día, pero cuando estamos en tranquilidad en nuestra vida diaria, necesitamos mucho menos. Entonces, todo ese exceso de corticoide va a producir los efectos adversos que vimos. La manera de combatir el síndrome de Cushing, desgraciadamente, es o con medicamentos formulados por un endocrinólogo, con actividad física y ya bajándole la cantidad al corticoide o usando corticoides que sean de elaboración más nueva, digámoslo así, por ejemplo, con aquellas personas que estaban tomando prednisolona que les cambian a Deflazacort, es porque, no es que porque el Deflazacort sea mejor para la miastenia, sino que como es más nuevo, hay menos probabilidad de que haga esta cantidad de efectos adversos. Sin embargo, se siguen presentando en las personas que lo toman. Entonces, la única manera es con esos tres pilares, la actividad física, con ciertos medicamentos y con manejando las dosis de cortisol. Okay. Naomi también nos comentaba que cuando a ella le quiere dar una crisis, rápido le inyectan dexametasona.
Sí, de hecho, cuando trabajaba en turnos del hospital en urgencias, obviamente ya no lo hago, pero en ese tiempo, y recién estaba empezando con la miastenia, yo llamaba a mi neurólogo, que era mi profe de neurología en la universidad, y le preguntaba, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me estoy debilitando, no puedo respirar. Y él me decía, como usted responde también a los corticoides, aplíquese una betametasona, de esos de depósito, de acción larga. Y eso hacía yo. Obviamente me trajo muchas consecuencias porque yo abusé de eso. Uno se siente tan bien, o por lo menos yo me siento muy bien cuando me aplican un corticoide. Prácticamente máximo a las 6 horas estoy otra vez bien. Entonces abusé mucho de eso y se me subió la presión y bueno, todo ese montón de cosas que acabo de decir. Pero sí, es una de las cosas que algunos neurólogos recomiendan, que es aplicar un corticoide de depósito cuando no se tiene acceso a nada más. Ok, listo, gracias. Jesús, por favor, tiene levantada la mano. Adelante. Bueno, bueno, mientras abre el micrófono Jesús. Sí. Adelante. Sí, tenía entendido que el magnesio era contraindicado. Por lo que dije lo último del magnesio, claro. La mayoría de los estudios hablan del sulfato de magnesio como algo que puede perjudicarnos en la miastenia gravis. ¿Cuál es el sulfato de magnesio? El que usamos más que todo en mujeres embarazadas para las convulsiones y el que usamos en cierto tipo de arritmias cardíacas. Y se aplica inyectado. Ese sulfato de magnesio es que está comprobadísimo que puede traer muchas alteraciones. Sin embargo, las otras formas de magnesio, como el citrato, el cloruro de magnesio, todos estos tienen menos probabilidad de ocasionarnos efectos adversos, sobre todo a dosis mínimas o bajas. Obviamente, todos somos un mundo, hay personas que toman magnesio por mínimo que sea y los va a debilitar, pero lo que se ve en la mayoría es que podemos tolerar dosis mínimas de este tipo de magnesio. Ok, gracias. Listo, gracias. A ver, acá tenemos una pregunta en el chat. Dice, ¿puede llegar un momento en el que dejemos los corticoides? Sí, claro. De hecho, los corticoides se supone que son una medida transitoria mientras un inmunosupresor más poderoso nos hace efecto. Por ejemplo, digamos que a alguien recién le diagnostican la miastenia gravis y le empiezan con mestinol. Pero al mes va al control y resulta que no está bien, el mestinol no logra por sí solo mejorar los síntomas de la miastenia, entonces allí es donde se debe pensar en poner un corticoide. Pero el corticoide no debe ser para siempre, es un puente, como actúa más rápido que la mayoría de los inmunosupresores, mientras este hace efecto. Digamos que allí el médico decide que la persona necesita azatioprina, pero la azatioprina no va a actuar inmediatamente. La azatioprina, para que empiece a actuar, y eso lo vamos a ver en la siguiente charla, demora 6 meses a 1 año después de iniciado. Por eso no se usa en crisis, porque si yo tengo una crisis ahora y me tomo una tableta de azatioprina, no me va a hacer nada, no tiene ningún efecto. Entonces, lo que hace el médico es darle azatioprina para que lo empiece a tomar desde ya, y un corticoide para que se sostenga mientras la azatioprina hace efecto. Una vez se cumpla ese año o esos 6 meses, el médico opta por empezar a destetar el corticoide, empieza a empezar a bajarlo con un esquema y deja la azatioprina, porque se supone que ese es el medicamento con el que ya vamos a quedar. Un corticoide nunca debería ser el medicamento que vamos a usar para toda la vida. Debe ser un puente mientras otro medicamento hace efecto. Muy bien. Gracias, Giselle. Pregunta Dilsa, si peso 66 kilos y tomo 20 miligramos de corticoides, ¿será poca la medición debido a mi peso si ya mi cuerpo no lo produce? La dosis mínima es aquella con la que te sientas bien. Si tú con 5 miligramos de prednisolona te sientes fabulosa, no hay ningún problema, no importa que sea menos de 1 miligramo por kilo. Maravilloso. Entre menos necesitemos de corticoides, mejor todavía. Si con 20 miligramos te sientes muy bien, sigue con 20 miligramos, no importa. Lo importante es que si sabiendo que pesa 66 kilos, es
En el caso dado de que 20 miligramos no sean suficientes, nos da la tranquilidad de que en tu caso podemos subir incluso un poquito más de 120 miligramos al día por tu peso. Pero si con este ya te sientes bien, no hay ningún problema. Sí, pues, bueno, ahí también depende de lo que le haya dado el neurólogo, ¿verdad, Giselle? Porque estas dosis se van moviendo a cómo va mejorando. Sí, claro, todo depende de dosis-respuesta y el esquema que cada neurólogo tiene, porque todos los profesionales no tratamos las enfermedades lo mismo. Entonces, claro, que él define. De hecho, la dosis para lupus es 0.3 miligramos kilo. Entonces, de pronto ese es un poco más acorde a la dosis que te están dando, y como funciona en lupus, pues de pronto están viendo ese tipo de dosis en la miastenia también. Ok, ok. Alan, ¿sí? Yo tengo una consulta. Ya es que cuando yo me acelero, digamos, 10 minutos, a mí me salen bombas. Como a las 2 horas me empiezan a salir bombas. Pero son bombas de sangre, ¿ya? Y yo he oído que la persona hace como tipo espinillas. Entonces quisiera saber, digamos, qué relación tiene las bombas de sangre que a mí me salen con la... Sinceramente, para yo saberlo, tendría que ver una lesión de esa, porque es muy extraño o sea, tú me estás diciendo que tomas el medicamento y a los 10 minutos te sale la lesión. Eso es lo que No, entendí. con solo que salga el sol, digamos. Ah, con el sol tienes fotofobia. Sí, Ya, ya. pues, En algunas personas eso da fotosensibilidad. Una manera de nosotros protegernos de los rayos solares es con la piel. Y como la piel se adelgaza, digámoslo así, se altera por culpa del corticoide, entonces puede dar en algunas personas fotosensibilidad, que es tu caso, que es como si fuera, entre comillas, alérgico a la luz del sol. Cuando pasas allí el sol, entonces se va a brotar. Entonces tiene muchísimo que ver, no solo con el corticoide, hay muchos otros medicamentos que hacen esto. Una manera de contrarrestarlo es con vitamina D, pero pues ya las dosis ya depende del caso particular y habría que analizarlo, pero se puede manejar. No sé si de pronto también la posibilidad de usar un protector solar o ya otro tipo de protección adicional, porque como ya la piel no está íntegra, ya no es capaz de, digamos, estar bien, protegernos bien, entonces hay que ayudarle con otro tipo de cobertura al cuerpo. ok, gracias. Gracias. Graciela pregunta, dice, para prevenir una crisis respiratoria se usan dosis de ataque, pero dice, es decir, dosis altas, pero ¿qué tan altas? ¿Cuán altas son estas dosis? No es para que se automediquen, muchísimo cuidado. Esto no lo vayan a hacer en la casa, que porque me está dando una crisis me voy a aplicar lo que la doctora dijo. Por favor, lo voy a explicar para responder la pregunta, pero siempre procuro no decir dosis por este motivo. Lo que se usa es la maravillosa metilprednisolona. Perdón, es que yo la amo, yo la adoro. Cuando a mí me ponen eso, yo me pongo, mejor dicho, y me dura el efecto hasta una semana. La metilprednisolona se usa a dosis de 1 gramo o 2 cada 24 horas y generalmente en un esquema de 7 días. Lo que se hace es colocar un goteo por una bomba de infusión por vena, y esa metilprednisolona, sobre todo en pacientes con miastenia seronegativa, nos ayuda muchísimo, muchísimo. No en todos, como digo, hay personas que incluso son alérgicas a los corticoides. Tengo una paciente que yo trato que es alérgica a los corticoides, entonces me pone aquí sin saber qué hacer, pero a muchos nos sienta maravillosamente. Entonces sí, se usan dosis de ataque altas, generalmente metilprednisolona, que es la mejor para esto, la mejor para muchas cosas. Entonces es 1 gramo a 2 cada 24 horas por 7 días. Ok, gracias Giselle. Por acá Isabel pregunta, dice, ¿por qué se dice que bajan las defensas si en realidad están como locas en el paciente con miastenia gravis? Precisamente por eso hay que bajarlas, porque están locas. Por eso hay que bajar a esas defensas. Los pacientes con miastenia gravis nosotros tenemos como 5 líneas de defensa. Hay células que se encargan de las bacterias, hay otras que se encargan de los virus, y así cada célula tiene una especialidad.
Las que están alteradas en nosotros son las que se llaman linfocitos. Esos linfocitos están locos y producen anticuerpos para cosas que nada tienen que ver, por ejemplo, nuestras uniones musculares. Lo que hacen los inmunosupresores es eso, bajarlo. Primero bajar su población, o sea, no tener tantas defensas, bajar su señalización, porque resulta que nosotros, no, es difícil de imaginar, pero nuestras defensas se comunican entre ellas. Entonces, cuando dan una señal de alarma, convocan más y más linfocitos locos para seguirnos atacando. El corticoide ayuda a que estas señales no se activen y entonces haya menos cantidad de linfocitos atacándonos. Entonces, por eso es que debemos bajar esas defensas porque están muy corridas. ¿Cómo lo hacemos? Gracias. Pregunta también, ¿qué porcentaje de desarrollar glaucoma tiene el paciente de miastenia gravis con antecedentes familiares? Ay, ¿por qué me preguntan porcentajes si yo soy tan mala para los números? No es un porcentaje muy alto. Perdón que no les tenga las cifras. Si publican el video lo coloco, me reviso un artículo. No es mucho, me parece que es 20-25%, pero no me crean. No es mucho. Y realmente es algo que se da de forma muy tardía, después de 5 años, casi en promedio la aparición de glaucoma. Y por eso es que a muchos nos mandan al oftalmólogo cuando tomamos corticoides para que nos esté checando todo el tiempo allá la retina y la pupila y todo este tipo de cosas para estar previniendo que no haya un glaucoma. Muy bien, muy bien. Oye, dice, ¿cuál es la dosis máxima de corticoides que se puede recetar a una persona, a un paciente? 2 miligramos kilo casi siempre, pero en crisis se superan muchísimo más esas dosis y ya depende del esquema que quiero manejar con mi paciente. Si yo veo que es un paciente grande, que está así pasado de peso, que como se aguanta una cantidad grande, le puedo montar mucho más. Hay personas que tienen resistencia a los corticoides, así como a otros medicamentos, entonces si yo veo que a dosis terapéutica no le va, pero tampoco tiene muchos efectos adversos, entonces yo le subo mucho más, pero el estándar es 2 miligramos por kilo. Ok. Dice Naomi, a mí en ciertos momentos me sube la temperatura y me pongo roja y caliente en ciertas áreas de mi cara, como las mejillas. Esto es porque los corticoides, como vimos, alteran la circulación. Entonces, como altera la circulación de la sangre, pasa esto, sube la presión, por eso también el cambio de coloración, porque hay mayor riego sanguíneo en esas partes, y también por la adrenalina, que ya vimos que también es muy amiguita del cortisol, entonces por eso se pueden dar estas manifestaciones, estos calores, estas cosas. Yo también los he sentido, sobre todo cuando me han puesto el medicamento inyectado. Ok, también preguntan si la pérdida de concentración es por los corticoides. Los corticoides pueden tener algo que ver, pero en realidad la niebla mental como tal es por la miastenia. Digamos que el corticoide es más a nivel emocional, más a nivel de rabia, cambios de ánimo, mal carácter, ese tipo de cosas. Y la falta de concentración ya es algo más cognitivo. Yo digamos, lo asocio más a la parte de la miastenia gravis, pues porque tiene, como vimos también anteriormente, su mecanismo con la acetilcolina en el cerebro. Ok. Gracias. Dice, ¿el alendronato se puede acompañar con calcio o debe manejarse de forma independiente? Se puede manejar los dos. De hecho, muchos ortopedistas y endocrinólogos que manejan la osteoporosis o médicos internistas hacen 3 cositas: alendronato, calcio y calcitriol. Mandan las 3 cosas de una y vitamina D en algunos casos. Entonces, digamos que se puede hacer un coctelito con ese tipo de medicamentos. Ok. A ver, aquí Olga comenta algo. Dice que a ella los médicos homeópatas le retiraron los corticoides. Dice, tengo más de 1 año tomando piridostigmina. Les cuento que mañana le di la primera cita con la doctora Lucila Arango, pero no sé, ella, Olga, esa doctora, para iniciar el protocolo Coimbra. Exactamente, maravilloso. Si podemos vivir sin corticoides, qué maravilla. Te felicito y también por el protocolo, de las poquitas cosas que no convencionales de las que he investigado y puedo dar el aval.
de que tiene su fundamento, está comprobado que la vitamina D es un inmunomodulador y es excelente para enfermedades autoinmunes y si todo sale bien, voy a capacitarme en ese manejo también a futuro. Ok, gracias. Graciela pregunta, ¿qué opina de la toma días alternos? Yo lo usaría más como medicamento de mantenimiento. Por ejemplo, en aquellas personas que ya están estables y usan dosis, digamos, de 50, pues yo les podría decir que podrían tomar 50 un día, 25 el otro, 50 un día, 25 el otro, y verificar respuesta. Pero en aquellas personas que apenas están arrancando y que no tienen sus síntomas muy controlados, yo no lo diría. Se usa más que todo para dosis de mantenimiento. Y es con un corticoide que tenga más o menos una vida media de 36, 48 horas, no se puede hacer con todos. Por ejemplo, la hidrocortisona tiene una vida media muy rápida, en menos de un día se evapora en la sangre, no se puede hacer con eso, tiene que ser con un tipo de plazacorm, la misma metilprednisolona, etc. Listo, gracias. Y pues bueno, el último comentario dice, no sé quién es esta persona, pero dice, ahí me diagnosticaron en enero y desde allí tomo corticoides ahora en dosis mínima. Maravilloso. Si te puedes controlar con dosis mínimas, no hay ningún problema, eso es espectacular, nada más cuando se vea la necesidad de ya quitarlo, hacerlo siempre con un esquema. Ok. Hola, buenas noches. Naomi. Hola. Sí, Mira, Javier. estoy diagnosticado mi artemia gravis aproximadamente 2 años y últimamente estoy con un tratamiento de 3 mestinones al día y corticoide en 6 miligramos, pero no he sentido mayores malestares, sino que me he dado cuenta que, como he escuchado recién, la piel de mis manos se pone muy, muy débil o muy delgada y al menor golpe se me hacen tipos de derrames bajo la piel, ¿ya? Y al parecer, bueno, después empiezan a poner negro y después desaparece. Gracias. Sí, generalmente cuando son dosis mínimas, la cantidad que tomas es bastante baja, eso es maravilloso porque puede evitarse muchos más efectos adversos. Cuando son cantidades mínimas, pero se toman durante mucho tiempo, pues ya empiezan a acumularse en tejido graso y dar cierto tipo de reacciones adversas, pero son menos probables de que, digamos, pase a mayor. Ok. Sí, muchas gracias. Bueno, y Graciela, la última ya pregunta, dice, ¿cómo recomiendan las tomas? ¿Por la mañana y tarde? Si hablamos, por ejemplo, de dosis de 40 miligramos diarios. Qué buena pregunta y gracias por recordarme porque no lo había puesto en la diapositiva. Bien. Los corticoides naturales, los de nuestro cuerpo, eh, digamos, se liberan en la sangre desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Máximo 10 de la mañana, son sus dosis máximas. En la tarde son las dosis mínimas. Lo que se quiere con el corticoide, idealmente, porque si no se puede, pues no se puede, pero idealmente, que se dé en la mañana los medicamentos, se dé la pasta en ese horario, para simular como si el mismo cuerpo lo estuviera tomando y es donde se aprovecha mucho más sus efectos. Entonces, siempre en horas de la mañana. Listo, gracias. Naomi, creo que tenías otro comentario. Tienes ya ratito con la mano levantada. Voy a preguntar que si los linfocitos, como dice usted que esos son los que producen los anticuerpos, eso hace que si nosotros los bajamos, hace que podamos estar bien, y si es así, ¿cómo se pueden bajar los linfocitos? Los linfocitos, la única manera de, digamos, bajarlos es con un inmunosupresor, ya sea con corticoides o con cualquier otro tipo de azatioprina y eso. No se recomienda bajar linfocitos de forma rutinaria porque los linfocitos no solo nos atacan los glóbulos musculares, ellos son nuestra primera defensa contra virus. Como decíamos, hay varios tipos de células y cada una tiene una especialidad. Los que se llaman neutrófilos son contra las bacterias, los eosinófilos contra las alergias, y los linfocitos son los que se encargan de los virus y ciertos tipos de tumores también, de atacar ese tipo de cosas, porque nuestro cuerpo también lucha contra el cáncer todos los días, solo que si no se manifiesta es porque lo tienen controlado en algunas formas.
Entonces, los linfocitos es recomendable que solamente sea, digamos, controlado con un inmunosupresor, ya sea con corticoides o con cualquiera de los otros, como los que vamos a ver en la siguiente semana. Gracias. 3 minutos, Graciela, adelante. Hola, Javier, de nuevo. Mira, también Javier, un minuto, porque Graciela iba a hablar primero, acaba Graciela y sigues tú. ¿Sí? Ok. Giselle, quería hacerte una consulta muy específica sobre la miastenia infantil, la miastenia en niños. ¿Qué opinás en niños que tienen una miastenia ocular pura, una miastenia vulvar, y en las niñas específicamente, que es mucho más severo, cuando es miastenia generalizada, comenzar desde muy pequeños, hablamos de edades muy pequeñas, 2, 3, 4 años, con corticoides, que sabemos que traen otras consecuencias, como por ejemplo, entre tantas, retardo en el crecimiento, bueno, en fin, una serie de detalles. ¿Qué opinión tenés? Mi opinión es que ojalá no se tuviera que echar mano de ellos. No solo en pacientes con miastenia, sino también con asma y otro tipo de alergias. Hay muchos tipos de enfermedades, desgraciadamente, en la población infantil que requieren de algún tipo de control en el sistema inmune. Los que más veo son en asma, que tienen que estar con corticoides desde muy temprana edad, y por supuesto los efectos se ven mucho después. Solamente usarlos cuando ya de verdad no hay otra alternativa. La mayoría les va muy bien solo con piridostigmina, pero hay que aceptar que hay casos muy severos que desgraciadamente no es posible controlar solo con piridostigmina. Y los demás inmunosupresores pueden dar displasias sanguíneas, es decir, alterar muchas cosas también. Entonces no hay ningún medicamento totalmente puro, a excepción pues de los protocolos de vitamina D3, como el que hemos estado hablando, pero en el caso de los corticoides, solamente usarlos en ese momento, porque sí, tengo muchos pacientes, he conocido también muchos adultos que en su etapa de niños tuvieron que usar muchos corticoides, y pues obviamente las consecuencias son muchísimas. Pero de ahí a que, digamos, podamos prevenir con ellos una crisis asmática y una internación, pues tendríamos que echar mano de ellos, pero solo cuando ya se han agotado todas las demás. Y también la casuística es mayor, la prevalencia en niñas, en mujeres. Listo, gracias. Giselle, te leo las preguntas y el comentario que queda en el chat ya para ir cerrando el programa, ¿sí? Pregunta 6, dice, si solo se toma prednisolona y mestinol, ¿se puede esperar una cura de la miastenia gravis o hace falta algún otro medicamento? Y la otra es a Sansa, que ella quiere un consejo porque está a punto de comenzar el protocolo Coimbra, que ya tiene 4 años con miastenia. Solo con mestinol y prednisolona ciertas miastenias se pueden controlar. No todas, porque existen muchos tipos de miastenia gravis y no todas se controlan de la misma manera, pero sí se pueden controlar. En miastenia no solemos hablar de cura porque pues desgraciadamente a la fecha no es que haya una cura como tal, sino que se entra en un estado de remisión, pero nadie puede definir cómo llegar a ese estado. Eso solamente llega con cierto tipo de tratamientos y con mucho juicio y también estabilidad mental. Pero sí, hay muchas maneras, muchas miastenias, que se han controlado solo con piridostigmina y con corticoides a las dosis adecuadas, y eventualmente solo quedan con piridostigmina. Un consejo para el protocolo Coimbra es que no entremos en impaciencia, porque lo que siempre queremos cuando vamos a intentar un tratamiento nuevo es que ya a los 8 días estemos curados de la enfermedad. El protocolo Coimbra, como es para un manejo del sistema inmune, es inmunomoduladora, la vitamina D, tampoco va a actuar de los 8 días. Él va a actuar, el pico de mejoría también es a 1 año. Entonces, se dice que al principio del tratamiento
El protocolo puede incluso hacer que nos sintamos peor en algunos casos, pero es por este cambio metabólico e inmune que está pasando. Entonces, la paciencia y muchísimo, muchísimo juicio, y nuevamente felicidades por la decisión. Hay otro consejo, algo que nos contó Arelis cuando dio la charla del protocolo Coimbra, era la alimentación. Es muy importante seguir el pie de la letra de la alimentación que les recomiendan y sobre todo el dejar los lácteos. Era un factor importante. Y una disculpa, Javier, se me pasó que querías hacer un comentario. Adelante y ahora sí, ya con eso cerramos el programa. Ok, mira, la verdad es que al tomarme el Mestinón por la mañana tengo muchas lágrimas, ya, que salen, digamos, a gotas. Y también como se la mucha secreción nasal, ya, eso dura 1 hora, 2 horas, y luego se me pasa durante el día. Y además, en algunos momentos, tengo una visión doble. Y es producto de qué podría ser. Eso lo vimos en la charla pasada cuando hablé de los efectos adversos de la piridostigmina. Todas esas 3 cosas son de la piridostigmina, porque ella aumenta la liberación de acetilcolina, la recepción de acetilcolina en ciertas glándulas y ciertos músculos, y da todo eso, síntomas de rinitis, se ponen aguados los ojitos y todo esto. Entonces sí puede ser, si es divinamente, mejor dicho, la piridostigmina. Lo que hay que hacer allí es evaluar si de pronto en la mañana podrías necesitar menos dosis, si tomas una tableta, ensayar con 3/4 de la tableta, a ver cómo te va en esa parte, pues se puede titular. Listo. Pues muchísimas gracias, Giselle, por todos tus comentarios y todo el material. Como siempre, usas tus láminas muy, muy bien explicadas, a modo de que todos entendemos. Y gracias por responder todas nuestras preguntas. Les doy las gracias a todos y que tengan una linda noche. Y platicamos la siguiente semana, que vamos a tener también efectos secundarios. ¿De qué era, Giselle? De los inmunosupresores, la azatioprina, el micofenolato, el rituximab, todo ese tipo de cosas, casi todos tienen los mismos, entonces lo podemos agrupar en una charla. Muy bien. Bueno, para que estén listos, con hora y preguntas. ¿Ok? Que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Chao, Giselle. Muchas gracias por la información. Hasta luego, Yanira, buenas noches. Buenas noches. Muy valiente.